por el enorme esfuerzo que han hecho en este tiempo para el que no estábamos preparados, ¿sí? Por ahí teníamos algunas ideas de cómo utilizar algunos recursos, pero pedagógica y didácticamente nosotros como sindicato, y seguramente capaz ustedes, hemos aprendido muchísimo en este tiempo de cómo encontrarnos, cómo tratar de desarrollar lo mejor posible las actividades que tiene cada uno. Así que, Patricia, muchas gracias por aceptar este desafío. La UDPM siempre trató de brindar capacitaciones que tengan impacto en el desarrollo de las clases de ustedes, en el desarrollo del trabajo de ustedes. Ese es el sentido de esta capacitación y esperamos puedan aprovecharla, y quedo a disposición ahí en el chat para anotar todo lo que ustedes consideren necesario, ¿sí? El sindicato siempre pensó la capacitación de manera gratuita, así encontrándonos, no queríamos que sea de esta manera, la verdad que nos hubiese gustado abrazarnos, sacarnos selfie, etcétera, etcétera, pero hoy por hoy tenemos que encontrarnos así y es lo que tenemos, así que bueno, agradecemos mucho su presencia, le dejamos el saludo de Grillo y la comisión directiva, y Patricia, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Como estuvimos ya más o menos conversando hace unos minutos, mi nombre es Patricia Campuzano, yo soy profesora en educación egresada de la UNAM, de la Universidad Nacional de Misiones. También tengo el título de periodista y la primera carrera que hice fue la de productora y directora para radio y televisión, que es una carrera que se dicta en el Instituto Montoya, con convenio con el ISER, que es el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. El desafío que nos encuentra hoy es justamente, como ya anticipó Fabián, pensar, digamos, nuestras estrategias, pensar cómo estamos sorteando las dificultades que se nos presentan a partir de este impacto tan fuerte que tuvo en lo social, en lo emocional, en lo comunitario, el COVID-19, ¿no? Si nosotros pensábamos en enero de este año que nos iba a suceder semejante pandemia, no, ni nos imaginábamos, ¿sí? De repente, bueno, un virus hace que cambien totalmente nuestros hábitos, nuestras conductas, y por ende también nuestra tarea como docentes. En ese sentido, algunos tuvimos que, como dijo Fabián también, optimizar los recursos y salir a dar, en este sentido, respuesta a lo que hacemos, que es enseñar. Por eso yo trato de comenzar los encuentros siempre agradeciendo, sobre todo a mis colegas docentes, la posibilidad de estar conversando, porque en esa visibilidad social el docente está a la altura de todos aquellos que salieron a dar respuestas en un contexto muy incierto, como es el de una pandemia. Y siempre uso una metáfora, ¿no? Que nosotros somos un poco migrantes. Tuvimos que salir de nuestro espacio natural, que era el aula, enfrentarnos a una situación virtual, y bueno, algunos salieron con mejores recursos a dar batalla a ese contexto, y otros tenían la valija vacía, como digo yo, ¿no? Y en esa valija vacía hubo que, bueno, tomar herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, aprender estrategias y empezar a hacer una suerte de combinación entre todos los recursos disponibles y aquellos que no. Inmediatamente lo primero que surge es una suerte de diagnóstico sobre el contexto, pero también sobre el contexto de cada uno de los estudiantes, ¿sí? Voy a empezar a compartir pantalla para que empecemos a desarrollar en este sentido el material teórico que tengo para compartir con ustedes, que nos ayuda a pensar justamente estos temas que estamos trabajando, ¿no? Hablamos entonces de hacer, digamos, primero una presentación formal en este sentido del encuentro. UDPM, Grillo Caballero, secretario general, Adomis Cristian de Chat. El encuentro se llama puntualmente el audiovisual como herramienta didáctica, elementos básicos del lenguaje audiovisual. Y lo primero que repasamos para ponernos en contexto es esa
digamos, disposición anticipatoria que nosotros podemos hoy en día contar como recurso en nuestra provincia. Nuestra provincia tiene aprobada ya la ley de educación disruptiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto nos da como un escaloncito vanguardista, si se quiere, en un contexto adverso. ¿En qué sentido? La ley de educación disruptiva, que fue aprobada en el año 2018, es una ley que les da un marco normativo a estas actividades que nosotros estamos desarrollando actualmente, en las que estamos un poco rompiendo con ese esquema tradicional convencional del aula. Por eso justamente todas las actividades que estamos llevando a cabo se enmarcan dentro de esta ley o esta norma de educación disruptiva, ¿sí? Todas las actividades que llevemos de manera alternativa y colaborativamente a la vez son estrategias disruptivas desde el punto de vista didáctico, ¿sí? También nuestra provincia cuenta con una ley, que es la Ley de Educación Digital, que está en este momento en tratamiento, y es una ley muy importante para la educación porque tiene como fundamento principal la cuestión de la alfabetización digital. Ustedes se van a preguntar, ¿qué es la alfabetización digital? Bueno, la alfabetización digital es justamente esto que estamos aprendiendo todos, tal como lo mencionó Fabián, en un periodo muy acelerado de tiempo y que tiene que ver con los recursos que vienen de las tecnologías de la información y la comunicación. Todo lo que sea a través de videoconferencias, redes sociales, uso de la web como recurso, Wikipedia, etc. Estamos siendo alfabetizados digitalmente y esta ley de educación digital le daría también un marco normativo a estas actividades que los docentes en este momento estamos enfrentando, ¿no? Otra cuestión importante a destacar, la red Capricornio. La provincia de Misiones cuenta, en este sentido, con una potencia de Internet que favorece, si bien, como decíamos anteriormente, hay algunas zonas en las que por las cuestiones geográficas o lo que fuera, no hay buena recepción de Internet, pero en líneas generales, la red, digamos, de conectividad a Internet entra por Bernardo de Irigoyen y es la red Capricornio. En otros lugares del país reciben conectividad a través de la red que entra por Capital Federal. ¿Y eso qué hace? Provoca que la señal de Internet llegue mucho más debilitada, porque al entrar a la ciudad con semejante cantidad de población, obviamente la demanda del servicio es muy superior y eso debilita mucho la señal que reciben los hogares, ¿sí? Bueno, lo que les decía, la red Capricornio entonces fue inaugurada en diciembre del año pasado, en el 28 de diciembre del 2019, y es la red que tiene la fibra óptica a partir de la cual todos nosotros recibimos en este momento Internet, ¿sí? Para hacer un poco de historia, nos vamos a situar que en el año 1980, fíjense que hace bastante poco, se creó la WWW, como se conoce, World Wide Web, o la Internet como red, ¿no? Si nosotros nos ponemos a reflexionar y miramos hacia atrás, vamos a ver que esta red realmente provocó un cambio que tiene que ver con el lenguaje, con lo cultural, con lo social, con lo familiar, pero también en lo institucional. Muchas instituciones como las familias, como las instituciones a nivel Estado y por qué no la escuela, se vieron atravesadas por este fenómeno y tuvieron que cambiar un montón de paradigmas. Hay un micrófono que está prendido, si por favor lo pueden silenciar. Bueno, las tecnologías entonces, como decíamos, en el 80 surge la Internet como red, en el año 2000 aparecen las redes sociales y los dispositivos móviles. En este caso, fíjense, tampoco hace tanto tiempo, antes del 2000, nosotros hablábamos todavía o nos comunicábamos a través del teléfono fijo, discando. El teléfono celular nos da esa posibilidad de transformar la comunicación artificial en una prolongación del sistema nervioso central. ¿En qué sentido? Tenemos en nuestras manos un dispositivo que graba datos reemplazando, si se quiere, a nuestro cerebro, que puede darnos la posibilidad de comunicarnos, que a la vez toma imágenes, como pueden hacer, digamos, a través de otros dispositivos, y se fue centralizando en el uso de la telefonía celular un montón de recursos tecnológicos que hoy en día son para los docentes
un aliado, ¿sí? Una ventaja. Tener un teléfono celular, tener un dispositivo móvil nos ayuda en un montón de estrategias para llegar a los estudiantes y también para fortalecer nuestra tarea en el aula. Dice el material, los hogares, las plazas, las calles, las escuelas se llenaron de dispositivos. Empieza el alfabetismo transmedia, acá tomo una cita del autor Carlos Escolari. Carlos Escolari es rosarino, él es formado en comunicación social en la Universidad de Rosario, pero después se dedicó a la pedagogía, él está trabajando en la Universidad Pompeu Fabra, en España en este momento, y es uno de los principales pensadores respecto a la alfabetización digital, a la pedagogía y a los usos que hacen los jóvenes de las nuevas tecnologías en la escuela. Por eso vincula todo, y en el libro que yo les dejé, que está en el sitio de UDPM, que se llama El Libro Blanco, ¿sí? Él habla específicamente, ¿no? Dice, ¿de qué hablamos cuando hablamos de alfabetismo transmedia? Bueno, hablamos de un conjunto de habilidades, prácticas, valores y estrategias de aprendizaje e intercambio desarrollados y aplicados, que es justamente lo que nosotros estamos haciendo en este momento, ¿sí? Estamos poniendo al servicio de una conversación que tiene que ver con pensar nuestras prácticas, analizar nuestros currículums, ver cómo planificamos este año, ver cómo evaluamos este año, pero por sobre todas las cosas, ver cómo hacemos para llegar a ese estudiante al que en este contexto de pandemia tenemos que acompañar, contener y orientar a él y a sus familias, porque la pandemia nos impone eso. En este cuadrito que ustedes están viendo ahora, yo sinteticé cuáles van a ser los tópicos principales de este encuentro, ¿sí? De repente nosotros, los docentes, fuimos atravesados por la pandemia. Los primeros sentimientos fueron de desconcierto, aparece la emergencia sanitaria, y con la emergencia sanitaria esta norma de quédate en casa, ¿sí? No salgas. Salir se transformaba en una amenaza mortal para todos, porque el virus no discriminaba, ¿sí? Había que tomar recaudos. En ese contexto, los docentes, ¿qué hicimos? Mantuvimos las aulas abiertas, ¿sí? Pensamos el contexto adverso como una oportunidad. ¿Oportunidad en qué sentido? Oportunidad de pensar el sentido justamente de la escuela. La escuela como institución volvió a tomar un papel protagónico. Las familias entendieron lo importante que era que los docentes estemos todas las mañanas, todas las tardes, acercando material para que sus niños, jóvenes, se sigan formando a pesar del contexto tan adverso por el que estaba atravesando no solo nuestra provincia ni nuestro país, todo el planeta, ¿sí? A partir de ahí, el desafío, ¿sí? Pensar la enseñanza desde el contexto de una enseñanza situada. Aparece el concepto de Edith Lidwin, que nos habla de la enseñanza situada como una enseñanza que está muy vinculada al contexto socioeconómico y cultural de cada uno de los estudiantes, ¿sí? A partir de ahí empezamos a planificar y diseñar. Empezamos a pensar en un currículum minimalista. ¿A qué me refiero con un currículum minimalista? Esta frase es de la pedagoga Mariana Maggio, que seguramente algunos de ustedes la conocen. Ella es la directora en este momento del posgrado de Tecnología Educativa de la UBA. Mariana Maggio dice que el currículum minimalista es aquel currículum que prioriza los saberes y intenta ser lo más sintético posible para, en un contexto tan adverso como es el de la pandemia, no sobrecargar al estudiante con un montón de unidades o temas a tratar que en realidad no son los fundamentales para la disciplina que yo debo enseñar como docente. Entonces, Mariana lo que recomienda en este contexto de pandemia, ella dice, bueno, fijémonos, sentémonos, paremos un poco la máquina, todos los docentes, y pensemos, de la materia que yo tengo que dar, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que el estudiante no puede dejar de aprender este año? Centrarnos en eso y tratar de hacer estrategias combinatorias, ¿sí? ¿En qué sentido combinatorias? Nosotros tenemos que pensar que por ahí nuestros estudiantes, como lo conversábamos al principio, algunos se encuentran en zonas en las que no tienen conectividad, algunos no tienen dispositivos, algunos tienen un teléfono celular por vivienda y ese es el único recurso tecnológico. Otros quizás tengan una notebook, una netbook, una PC de escritorio, pero la realidad en general de toda nuestra provincia es de condiciones bien distintas.
Y es ahí donde el docente tiene que pensar la educación de una manera situada en contexto de cada uno de los estudiantes, para transformar la educación en una actividad que sea inclusiva, ¿sí? Que ninguno quede afuera, que después de que pase la pandemia podamos seguir encontrándonos y siendo los mismos que éramos antes de que comience todo esto, ¿no? Perdón. Acá yo recorté una parte del texto de Edith Litwin, para mí una de las pedagogas también fundamentales de nuestra actividad, en el texto que se llama El oficio del docente en el borde. Tomé esta cita porque me identifiqué con esta cita, porque pienso que todos nosotros somos un poco en este momento docentes al borde. Ella dice, es posible pensar en espacios de un nuevo tipo en el marco de los diseños curriculares. ¿Sí? Ella dice, voy a minimizar esto para poder leer, ella dice, espacios de conocimiento que rompan las perspectivas disciplinares, sin dejar de ser conocimiento científico. Espacios en los que los problemas de la ciencia, la técnica o la cultura puedan ser abordados recurriendo a saberes de los diferentes campos, pero sin la metodología, tratamiento o recorte que propone el currículum. Acá ella lo que nos propone es corrernos un poco del currículum, poder flexibilizarnos, poder analizar el contexto nuestro como docentes, el contexto de la institución en la que nos encontramos, pero también el contexto que vive cada uno de nuestros estudiantes en medio de la pandemia, ¿sí? Ella dice, un ejemplo posible es la creación de laboratorios o talleres de pensamiento científico, problemas matemáticos, estudio y resolución de problemas técnicos o ambientales. Las posibilidades de que la situación problemática se conecte luego con los diferentes temas del currículo son altas y dependerán de la fuerza de los interrogantes, de las inquietudes que abran en cada uno de los estudiantes. Un poco lo que hace en esta cita la especialista Edith Litwin es interpelarnos a nosotros como docentes, ¿sí? Y ponernos en una situación de reflexión crítica y muy profunda sobre los contenidos, pero también en una situación de poder ser creativos a la hora de pensar nuestras propuestas, intentar esa suerte de colaboración entre las distintas posibilidades. Ahí aparece la planificación. Perdón, Patricia, Sí. Patricia, que te interrumpa. Hay muchos docentes que se anotaron con anticipación y no pueden entrar al Zoom. Eso nomás quería avisar. Bueno, voy a fijarme entonces en la lista porque Le ahora... cortan. ¿Cómo se corta? ¿No escucho? Sí, ahí llega a 100, Patricia, y ahí no les permite más ingresar. Hay una pantalla que dice se completó el cupo, algo así. Ay, bueno. Bueno, ¿qué hago? ¿Sigo? Seguimos y... ¿Eh? ¿Sigo? O Claro, porque... seguimos y vemos cómo hacemos con esos docentes después. Pero son muchos. Bueno, lo que les decía entonces, hablamos de la planificación, hablamos entonces de los textos teóricos que nos propone Rebeca Nijovic. Rebeca Nijovic, en este sentido, y Silvia Mora hablan de la planificación y nos ponen frente a específicamente este periodo o este proceso de calma y de reflexión que nos impuso la pandemia, ¿no? La clase funciona, dice, cuando todos los componentes del programa son coherentes entre sí. Es por ello que la importancia de planificar y diseñar nuestras clases es fundamental. Nosotros tenemos que tener claro qué es lo que más relevante de todo el contenido que tenemos que trabajar en el año para ir ofreciendo en pequeñas dosis ese material a nuestros estudiantes y no atormentarlo, porque una de las cuestiones que no podemos perder de vista es que no estamos en el aula, nuestros estudiantes no están en el aula, están en un contexto totalmente distinto, conviviendo con sus familias, quizás en espacios reducidos, quizás con dispositivos que por ahí no son los más apropiados para seguir las clases. Entonces, en ese contexto tenemos que garantizarnos de que les llegue la consigna, que la consigna sea clara, que la propuesta de trabajo práctico sea un trabajo práctico que puedan realizarlo, que sea viable, que no imponga por ahí recursos que en este contexto de pandemia el estudiante no va a poder conseguir, ¿sí? Y, por ejemplo, trabajar de manera combinada, las consignas por WhatsApp, las consignas quizás por correo electrónico,
quizás un ejemplo a través de una plataforma. Los establecimientos que tienen plataforma claramente corren con ventaja, porque tienen un recurso más a disposición de esta suerte de estrategia combinatoria didáctica para llegar a cada uno de los estudiantes. Si uno tiene una plataforma, puede tener un reservorio de lo que se va dando, el joven puede usar los momentos de conectividad que tengan para bajar los materiales, poder leerlos, poder trabajarlos. Hay otros casos en que las escuelas no tienen plataforma, entonces hay que ver cómo se puede combinar las estrategias. El WhatsApp es una buena herramienta, el correo electrónico a través de un Google Drive, por ejemplo, también sirve. También sirven las redes sociales. En este sentido, Facebook, por ejemplo, ofrece la creación de grupos cerrados para trabajar. Ahí hago un paréntesis bien puntual. Cuando trabajamos con niños y con jóvenes, los grupos cerrados tienen que ser administrados por los docentes, y los grupos tienen que ser cerrados, porque el problema de las redes sociales justamente es la cuestión de la filtración de información, y hablamos de redes sociales en un contexto que es un contexto adverso, lo proponemos como un recurso más, no como el único recurso posible, ¿sí? Por ejemplo, Instagram, que es la red social que más usa la gente más joven, Instagram ofrece la posibilidad de trabajar en el muro o en el feed, como se llama, 1 minuto de video, ¿sí? Y 1 minuto, por ejemplo, puede ser un puntapié fundamental para una consigna teórica, una propuesta que uno puede hacer y dejar para que el estudiante lo revise o lo mire. Instagram también tiene un espacio que se llama Instagram TV, que en el Instagram TV, por ejemplo, se puede grabar 10 minutos de corrido y dejarlo en la posibilidad del Instagram TV, en la pestaña de Instagram TV, y con 10 minutos uno puede tener una clase expositiva en la que puede profundizar un tema e incluso ilustrarlo con imágenes después en el muro. Por eso digo, es un momento de pensar estrategias que pueden ser combinadas a la hora de trabajar con el estudiante, ¿sí? Lo primero que dice Rebeca Lijovic es planificar y diseñar. Diseñar nuestras clases, diseñar nuestra tarea en el aula, pensar cómo vamos a llegar a ese joven que está en este momento en su casa. Perdón. Pensar los tópicos, dice, las estrategias de enseñanza como decisiones para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje en los alumnos, ¿sí? Pensar los temas, ¿sí? Pensar qué y para qué vamos a enseñar ese contenido que estamos proponiendo. Planificar, accionar, evaluar y recuperar lo dado. Esos son los pasos que nos recomiendan Anijovic y Mora, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, pensar lo que vamos a dar, desarrollar la clase con distintas estrategias, observar cómo nos fue con esa propuesta, porque encima una de las cuestiones que nos ofrece la pandemia también es la posibilidad de volver a dar, volver a revisar, volver a trabajar un tema que no haya quedado del todo cerrado, del todo claro, o que ofrezca alguna dificultad para los estudiantes. En ese sentido, la posibilidad de recuperar lo dado a través de un registro, ¿sí? Un registro que puede ser una rúbrica, un registro que puede ser un diario de clases, anotado en un cuaderno, en el que cada uno de nosotros vaya llevando, por ejemplo, los temas que se fueron dando, cómo impactó en el estudiante, qué tipo de dificultades se presentaron, si es necesario reforzar con quizá un audio de WhatsApp, quizá un video, quizá el link de un video de YouTube para reforzar la idea que yo estoy tratando de que los jóvenes o los niños comprendan. Y ese registro de recuperación de temas, dice Anijovic Mora, ofrece que el sujeto que aprende vuelva sobre lo aprendido y en cada giro, a modo de espiral, va encontrando nuevos sentidos a ese aprendizaje. Porque revisar lo que uno ya aprendió siempre ayuda a mirar desde otra perspectiva ese concepto y hasta incluso focalizarlos en nuestro entorno. Eso le da sentido al aprendizaje, ¿sí? Y lo más importante es que en ese aprendizaje en forma de espiral, uno nunca deja de enriquecerse, nosotros mismos como docentes, cuando repensamos nuestra práctica, seguimos aprendiendo y seguimos mirando de que hay otras formas para hacer lo mismo que quizás algunos venimos haciendo hace varios años,
pero de manera distinta, de manera combinada, con estrategias diferentes, y eso enriquece nuestra tarea, nuestra actividad, pero también la llegada hacia ese estudiante, que en este sentido es nuestro principal objetivo, ¿sí? Dicen entonces Anijovic y Mora, tras decidir la estrategia, se diseña, ¿sí? Fíjense que las dos autoras no hablan de planifica, hablan de diseño. Y usar la palabra diseño tiene una carga muy fuerte de creatividad, ¿sí? Porque aquel que diseña es el que busca combinar recursos, ¿sí? Después están las actividades, hablan de las actividades como instrumentos para crear situaciones y abordar contenidos que le permitan al estudiante su propia transformación, ¿sí? Es importante también hacerle ver a ese niño o a ese joven cómo uno se va modificando a sí mismo a partir del aprendizaje. Nosotros mismos, si nos miramos en perspectiva y miramos hacia nuestra situación y nuestra posición prepandemia, seguramente hemos aprendido un montón de recursos tecnológicos, hemos aprendido un montón de lenguaje digital, hemos aprendido un montón sobre dinámica familiar, hemos vuelto a encontrar espacios en nuestros propios hogares, y eso tiene que ver con la riqueza del aprendizaje permanente, continuo, ¿sí? Las tareas, hablan las dos autoras de estructurar el aprendizaje con sentido para que esto esté disponible, respetando el estilo y los ritmos de las actividades. Nosotros tenemos que partir como docentes de la idea de que las aulas no son heterogéneas, no son homogéneas, perdón, son heterogéneas. O sea, nuestros estudiantes no aprenden todos a la par, en el mismo tiempo y en el mismo ritmo que por ahí se imponen las tareas, ¿sí? Entonces, observar eso y ir reforzando a aquellos que tienen distintos ritmos de aprendizaje, ¿sí? Preguntarnos y trabajar con los estudiantes sobre el sentido que los alumnos le atribuyen a las actividades propuestas. Los alumnos deben comprender el porqué y el qué de esto que nosotros estamos conversando, ¿sí? No perder de vista que los sujetos escolares, y ahí está justamente el sentido de este encuentro, son nativos de la era digital, ¿sí? Ellos son los que se llaman nativos digitales, o nacidos en la era de la tecnología, de la sociedad de la información. Nosotros no, ¿sí? Y ustedes van a ver la diferencia hasta en la relación que tienen los jóvenes o los niños con la tecnología. A nosotros, los que no nacimos en la era de la tecnología, la información y la comunicación, nos cuesta más. Para ellos es casi innato. Tienen como una interpretación de los códigos, de los símbolos, de las interfaces de navegación, que les es mucho más cercana. Bueno, ese es el desafío. Los docentes no podemos seguir sosteniendo una escuela que no incluya los lenguajes que hablan, transitan y habitan los niños y jóvenes de la era digital, ¿sí? Con esto no quiero decir dejar de lado el aprendizaje de las disciplinas fundamentales, ¿no? Porque el hecho de manejar un recurso no implica manejar los conocimientos de la disciplina. Bueno, en este caso, Anijovic y Mora también nos hablan de la escuela y los docentes. Dicen, no pueden desconocer los docentes las nuevas formas de leer e interpretar el mundo con el que los estudiantes actuales abordan los contenidos y las tareas escolares. Más de una vez, seguramente en el aula, por favor, alguien tiene un micrófono activado que lo desactive. Les decía que más de una vez, estando en el aula, nosotros vemos que nuestros estudiantes están con el teléfono celular, quitándose capaz una selfie, interactuando con los compañeros, y muchas veces a nosotros les decimos, por favor, presta atención, estoy explicando. Bueno, quizás ese teléfono que está ahí también puede ser utilizado en algún momento del aula, ya sea para alguna tarea compartida, para un trabajo en grupo, para buscar datos, orientado por el docente, pero como un recurso que suma a la propuesta que el docente lleva, ¿sí? No como un recurso excluyente. En este sentido, ahí es donde se genera este concepto de aprendizaje significativo, ¿sí? El aprendizaje significativo se da cuando relacionamos los conocimientos nuevos con los conocimientos previos. Y ahí está el desafío que nos interpela ahora, ¿sí? Nosotros podemos ver que muchos de nuestros estudiantes vienen al aula o se acercan siendo ya muy habilidosos para grabar videos,
para trabajar con fotografías, para crear memes, por ejemplo. El meme también es una estrategia de comunicación muy válida, porque para que un estudiante joven o niño diseñe un meme, tuvo que pensar previamente el sentido, el concepto, la ironía, el uso de esa herramienta de comunicación, y eso tiene que ver también con un aprendizaje previo que puede ser usado en el aula, ¿no? Los estudiantes, por ejemplo, manejan variedad de recursos para obtener información, esto que mencionábamos. Seguramente ustedes comienzan a desarrollar un tema y algún estudiante levanta la mano y les dice, profe, yo ya googleé y eso que usted está explicando dice que es tal cosa y tal cosa, ¿no? Bueno, no invalidar ese conocimiento, sumarlo, hacerle ver al estudiante que para construir conocimiento no hace falta solo información, ¿sí? Sino hace falta el sentido y el contexto para que esa información se combine y construya un conocimiento significativo. Es ahí donde la tarea del docente es fundamental. El docente es el guía, ¿sí? El docente es el que busca combinar estos recursos para fortalecer, enriquecer y aumentar ese conocimiento en el trabajo del aula, ¿sí? Los jóvenes utilizan y decodifican diferentes tipos de lenguaje que no se presentan secuencialmente, sino en forma simultánea, como por ejemplo animaciones, fotografías, gráficos, textos, hipertextos, ¿sí? En ese sentido, esto que yo mencionaba hoy como ejemplo, nuestros estudiantes tienen la capacidad de estar prestando atención a la clase, contestar un mensaje de WhatsApp, hacer un video de TikTok con el compañero y encima sacarse una selfie. Usarlo como un potencial, ¿sí? No descartar esas posibilidades. Hacer que los estudiantes puedan usar creativamente con tareas que les entusiasmen, porque encima es el lenguaje que ellos están, como les dije, utilizando cotidianamente, ¿sí? Los jóvenes crean producciones, justamente lo que Carlos Scolari señala como la categoría de prosumidores. Nuestros estudiantes son prosumidores. ¿Qué significa? Que son capaces de producir, pero también de consumir contenido digital, ¿sí? Nuestros estudiantes están todo el tiempo produciendo videos para YouTube, videos para TikTok, fotografías para Facebook, videos para las Instant Stories, escriben textos cortos para Twitter, los que tienen Twitter, y el Twitter que les da, por ejemplo, una capacidad de sinopsis magistral, ¿sí? Aquellos que quizás ustedes le digan, bueno, haceme un resumen de un texto. Si ellos lo tienen que contar en 120 caracteres, el ejercicio es válido como recurso, ¿sí? Los jóvenes entonces también son relativistas por excelencia, dice Scolari. ¿En qué sentido? Relativizan la información porque al estar viendo todo el tiempo lo que sucede en la web, ellos ponen en cuestión. Aquello que nosotros les explicamos, muchas veces nos van a decir, bueno, pero ya salió más información respecto a tal tema. Claro, sí, perfecto. No invalidar esto que el joven nos está acercando. Revisarlo juntos, volver a leerlo y proponer siempre una mirada conectada con la disciplina, porque ese es el problema que tenemos actualmente con los niños y jóvenes. Hay un montón de información, pero esa información llega de una manera muy desordenada, ¿sí? Y en el aprendizaje con sentido, justamente el rol del docente es tratar de ordenar esos recursos, ¿sí? Arijó y Chimura nos plantean proponer la enseñanza como un plan de viaje, ¿no? ¿Qué es lo que nos están diciendo acá con esta metáfora tan hermosa? Todos pensamos en un viaje y sentimos como un profundo placer, ¿sí? Bueno, que la clase sea sinónimo de placer, que el niño entienda que hay una meta a la que nosotros vamos a llegar y que para llegar a esa meta hay distintas paradas en el recorrido y que esas paradas lo van a transformar significativamente, que todo ese recorrido siempre vale la pena, ¿sí? Ahí aparecen las metas que tienen que ser claras, significativas, prioritarias, las actividades situadas, esto que ya mencionábamos hoy como concepto, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta el estudiante para que promuevan la reflexión en su entorno, por ejemplo, el ámbito doméstico como un ámbito lleno de posibilidades para la experimentación y la observación, proponerles, por ejemplo, ejercicios que puedan hacer en el patio de su casa, en el living, con su familia, a la hora de la elaboración de los alimentos,
que los niños comprendan que en su entorno el aprendizaje cobra un sentido y es relevante, ¿sí? A partir de ahí, dice entonces, pensar en los recursos. El docente cuenta con posibilidades variadas, pero también combinatorias, que se complementan y se refuerzan, esto que mencionábamos hoy. Algunas instituciones cuentan con plataforma, bueno, quizás Moodle, quizás la plataforma Wacurarí, usar los recursos de la plataforma. La plataforma nos ofrece un menú impresionante de acciones, ¿sí? Se pueden proponer tareas, lecciones, dejar cuestionarios, abrir foros. También las redes sociales, como les decía hoy, usar redes sociales en grupos cerrados, siempre preservando a los niños y a los jóvenes. Usar el correo electrónico, ¿sí? La comunicación, el hecho de que el niño sienta que el docente está del otro lado, preguntándole cómo va, cómo avanza, si entendió la consigna. Y también esto que estamos haciendo nosotros ahora, que es una videollamada, ¿sí? Por ejemplo, Google Meet ofrece videollamadas gratuitas, bueno, Zoom, que es una plataforma que de manera gratuita uno puede tener conversaciones de hasta 100 personas por 40 minutos, también está Jitsi Meet, también está WebEx, son distintas opciones, incluso WhatsApp ahora tiene una videollamada ampliada que permite la conversación entre más de 6 a 10 personas, y bueno, combinar estos recursos viendo la forma de que esa planificación que yo armé pueda ser como avanzada desde distintas perspectivas, ¿sí? Acá se toma una cita de Vygotsky, ¿no? Sobre aprendizaje situado, donde Vygotsky, justamente como pedagogo, destaca la importancia del ambiente en el aprendizaje. Esto que yo les decía, si le proponemos a un chico observar, por ejemplo, todos los ciclos de una planta, bueno, el chico lo pueda verificar, que pueda en ese sentido observar de una manera presencial eso que se le está proponiendo como tarea. En las estrategias creativas de la pandemia, Carlos Scolari ya empieza a hablarnos del alfabetismo transmedia. Este libro es del año 2018. Él parte del concepto de que los jóvenes producen contenido. Producen contenido cuando aprenden cómo pasar de un nivel a otro en un videojuego, por ejemplo. Cuando narran, cuando escriben en blogs, porque los jóvenes son consumidores, por ejemplo, de series, y se forman parte de la fanfiction. Cuando están escribiendo en un blog de fans, están escribiendo, están produciendo textos, y eso es muy importante también. Cuando aprenden a manejar redes sociales, cuando producen contenido en las redes sociales, y en ese sentido la escuela no puede quedar al margen, puede usar esos recursos, ¿sí? Se puede usar también para evaluar cómo están escribiendo, cómo están produciendo, cómo están narrando. Los jóvenes, dice Scolari, manejan las competencias transmedia. Esto que yo les mencionaba hoy, un joven está en el aula y está a la vez contestando un mensaje de WhatsApp, haciendo un video para TikTok, haciendo una fotografía para Instagram, grabando el audio de lo que el profesor está diciendo, y eso es manejar el lenguaje transmedia. Lo transmedia es lo que atraviesa varios medios a la vez, ¿sí? Y por eso es lo que justamente destaca Carlos Scolari. ¿Cuáles son las competencias? Nosotros tenemos que pensar cuáles son las competencias que se ponen en práctica cuando el joven o el niño está haciendo este tipo de actividades. Y por qué no trabajarlas en el aula, ¿sí? La producción en sí misma es un proceso creativo, señala él. Por ejemplo, el management se autogestiona a través de roles, a través de la identidad en la red, crea comunidades, crea contenido, crea narrativa, crea videos, crea fotografías, y eso es muy importante poder traspolarlo al espacio del aprendizaje en el aula, ¿sí? Porque estamos de algún modo nosotros aprendiendo a hablar el lenguaje que les es más familiar a los estudiantes y potenciando la disciplina que nosotros enseñamos. Carlos Scolari habla entonces de que aprendemos en un continuum, ¿sí? Él dice, entramos y salimos, no a lo Lévi-Strauss estructuralista. Estamos aprendiendo permanentemente, la escuela es presencial y fuera de ella, por lo tanto no se debe enfrentar la educación virtual o a distancia con la tradicional. Si algo nos enseña la pandemia, dice él, es que en adelante van a convivir y a enriquecerse estas dos posibilidades, ¿sí? Yo observaba justamente hoy lo que fue el regreso a las aulas en China,
que ahora lastimosamente hubo un rebrote, entonces tuvieron que volver a fase 1 y suspendieron la escolaridad en las aulas otra vez, pero todo lo que se está proponiendo para el regreso es combinatorio. Por eso, pensar nuestra tarea y nuestra actividad de manera combinatoria se nos impone. A nosotros como docentes tenemos que poder manejar estos recursos para plantear estrategias que sean combinatorias, porque de ahora en adelante esto va a seguir, no digo permanentemente así, pero van a haber momentos en los que van a tener que estar en la misma sintonía ambas estrategias de enseñanza, ¿sí? La presencial y la virtual o a distancia. Dice Scolari, necesitamos un modelo poroso de educación, poroso en el sentido de permeable, donde lo virtual y lo presencial se hayan fusionado. Nadie sabe nada sobre cómo será el mundo dentro de un año. Lo bueno es que las interfaces van a ser aceitadas y que el modelo va a ser blending, flexible, ¿sí? Ahí es donde nos pone a todos nosotros los docentes en una posición que tiene que ser permeable, en la que nosotros tenemos que poder, como en este encuentro, pensar en qué áreas nosotros debemos como fortalecernos, capacitarnos, amigarnos, buscar recursos. El teléfono celular aparece como una excelente opción para ampliar recursos. El video es uno de ellos, la fotografía es otro, el audio es otro. Cuanto más nosotros manejemos esos recursos, más herramientas vamos a tener para ese futuro incierto que se nos está proponiendo de manera combinatoria, ¿sí? Emergen nuevos formatos, no se puede estar hablando 2 horas, hay que hacer reposar la reflexión en diversas herramientas. Esto que yo les mencionaba hoy. Ustedes en una videollamada, a los 40, 45 minutos, la atención empieza a decaer. Lo mismo sucede con un joven o con un niño. Nosotros no podemos pretender que la virtualidad reemplace lo que era la actividad en el aula, porque no es lo mismo, ¿sí? Prestar atención frente a un monitor durante determinado periodo de tiempo desgasta, lleva un montón de recursos que tienen que ver con lo físico, con lo biológico, que en el aula no sucede. En el aula el niño un poco escribe, un poco se mueve, un poco conversa, un poco va, tiene recreos. Entonces tampoco podemos llevar todo lo que hacíamos en el aula a la virtualidad porque es imposible. Y ahí aparece otra vez esta palabra, lo combinatorio, ¿sí? Buscar recursos para reforzar nuestra enseñanza, ¿sí? Hay antecedentes, en el libro este de Scolari se menciona justamente el portal Educar, ¿sí? Allá por el año 1990, donde Alejandro Pisitelli a la cabeza del portal Educar ofrecía la distribución de CD-rooms para las escuelas que no tenían conectividad. Fíjense, estamos hablando de CD-room y nos parece que fue hace un montón, en realidad no hace tanto tiempo. Hoy hablamos de tarjeta de memoria, de pendrives, de discos externos. Bueno, los recursos son el texto escrito, lo digital, lo virtual, el dispositivo de almacenamiento, el teléfono celular, el drive de Google, la famosa nube donde uno va cargando información, las redes sociales, los portfolios en redes sociales con grupos cerrados. Todo ayuda y colabora en nuestra tarea de enseñar, ¿sí? Acá Scolari habla de el alfabetismo transmedia, ¿no? El aprendizaje a través de la práctica, cómo el joven pone en práctica un conjunto de actividades relacionadas con la competencia que quiere adquirir, cómo estas actividades implican procesos de ensayo y error que gradualmente ayudan a un alumno a perfeccionar la habilidad. Resolución de problemas, el joven se enfrenta a un problema que lo motiva y adquiere competencias para superar ese problema que se le presenta. La limitación y la simulación, el joven también reproduce acciones, secuencias y decisiones tomadas por alguien con mayor experiencia. Cuando el docente les propone una actividad al estudiante busca realizarlo y va a intentar de distintas maneras. En ese proceso ya está aprendiendo, ¿sí? El juego, el joven adquiere una competencia determinada al participar en entornos lúdicos. Fíjense que muchas veces hacemos actividades en el aula y proponemos esta suerte de competencia o juego entre grupos o lo que fuera. Estimula un montón el aprendizaje. El joven se siente relajado, se siente en un ambiente propicio para pensar el contenido que le proponemos. La evaluación, cuando le proponemos al joven que evalúe a sus pares, el joven también perfecciona esa capacidad
de examinar su propio trabajo. La consigna que nosotros le dimos, cuando nosotros le decimos, por favor, evalúa a tu compañero, pensá en lo que tu compañero hizo, y siempre con propuestas que sean positivas respecto al trabajo, fortalezas y debilidades, el mismo joven se ve en esa diatriba de tener que volver a repensar cuáles fueron las consignas y cómo va a poder él hacer una devolución a su compañero, ¿sí? La enseñanza, cuando nosotros le pedimos al joven, a ver, por favor, en la próxima clase, vos vas a exponer. A través de, por ejemplo, una videollamada, un estudiante puede hacer un PowerPoint y me puede explicar a mí y a sus compañeros lo que entendió sobre un tema. Esa posibilidad también abre competencias mediante la transmisión de conocimiento a otros, lo que le inspira para dominar una habilidad existente en esa información que el joven tiene que dar. Entonces, no someter al joven a que siempre esté en una actitud pasiva y yo dando la clase expositiva, porque son varios recursos que pueden ser combinados a la vez. Bueno, después hablamos de la innovación, ¿sí? Muchas veces escuchamos innovar, la palabra innovar, ¿no? Pero innovar es realmente cambiar, hay que atreverse a cambiar, hay que incorporar recursos y hay que aprender herramientas, ¿sí? Aparece entonces esta estrategia, que es una estrategia de borde, tal como les mencionaba hoy. Edith Litwin habla del audiovisual como una estrategia de borde porque considera que en el currículum, en lo central, siempre está lo expositivo, y el aula taller, o lo lúdico, y el audiovisual aparecen como estrategias de borde, ¿sí? Como oportunidad para repensar nuestras prácticas, incorporar herramientas, observar recursos que tenemos al alcance de la mano, y ponernos en acción, ¿sí? Ahí aparece esto, el teléfono celular, ¿sí? El teléfono celular como aliado en este momento del docente, ¿sí? Dice entonces, el video como oportunidad, para brindar una clase expositiva, ampliar un concepto, dejar preguntas, ¿sí? Revisar, demostrar empíricamente, revisar reglas, registros, procesos, ejercicios, o sea, permitir a que los estudiantes también me entreguen, por ejemplo, materiales, ¿sí? Yo les pido a los jóvenes que hagan un video sobre determinado tema, y esos jóvenes me van como enviando videos que sirven como trabajo práctico, ¿sí? Para ello, dice en este caso Scolari, es necesario aprender sobre el lenguaje audiovisual. Y ahí es donde aparece el lenguaje audiovisual como estrategia. Nos ponemos a pensar en todos los recursos que tenemos que tener en claro para grabar un video, ¿sí? Una imagen vale más que 1000 palabras, dice Ferrés. Si además la imagen es dinámica, imagínense a cuántas palabras equivale, ¿sí? El video. El puntapié inicial de cómo el video es una oportunidad dentro del abanico de herramientas didácticas. La alfabetización digital y el alcance masivo de la tecnología acerca una opción más para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje. El uso del video como recurso didáctico facilita la construcción de un conocimiento significativo, dado que se aprovecha el potencial comunicativo que tiene el video. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, como docente, puedo grabar videos de 1 minuto sobre un tema, enviar por WhatsApp, ¿sí? Ese mismo video lo puedo subir a una plataforma. Ese mismo video lo puedo guardar en un dispositivo de almacenamiento, como puede ser un pendrive. Entonces, si un estudiante, por ejemplo, no comprendió lo que expliqué, necesita repasarlo, necesita revisarlo, ese video siempre va a estar disponible, ¿sí? O, por ejemplo, si yo le doy al joven un determinado tema y armo un video solo con ilustraciones respecto al tema, ya sean gráficos, ya sean fotografías, ya sean pinturas o videos, o imágenes, digo, todo esto ilustra y fortalece ese aprendizaje que yo estoy intentando obtener. El uso del video como recurso didáctico, dice, facilita la construcción de un conocimiento significativo, dado que se aprovecha el potencial comunicativo de las imágenes, del sonido y del texto, o las palabras, ¿sí? Para transmitir una serie de experiencias que estimulen los sentidos y los distintos estilos de aprendizaje del estudiante. Esto que mencionábamos hoy. Los estudiantes no aprenden todos a la vez, todos al mismo tiempo y todos con el mismo ritmo, ¿sí?
Bueno, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es un video? Un video es un sistema de captación y reproducción instantánea de la imagen en movimiento y del sonido, con procedimientos eléctricos. Eso define Cebrián en el año 87. Acá hay una explicación que es importante. Ustedes tienen que considerar que el video graba impulsos de luz, ¿sí? El video va quedando registrado en impulsos que son de luz y sombra, luz y sombra, luz y sombra. Por lo tanto, es importante siempre observar las condiciones para grabar un video, ¿sí? Oportunidades que nos otorga el video. Da permanencia a los mensajes, permite su intercambio y su conservación. Esto que yo les decía. Yo tengo un video que puedo guardarlo en una suerte de carpeta, en algún pendrive, tenerlo a disposición, volver a enviarlo a los estudiantes, en el caso de que los estudiantes deban vaciar, por ejemplo, la memoria de sus teléfonos, pero está siempre disponible. El estudiante a la vez puede intercambiarlo y conservarlo. Permite la reproducción instantánea, es decir, yo estoy grabando un video ahora y automáticamente lo mando por WhatsApp y ya le llega al estudiante, ¿sí? Tiene un soporte reutilizable, puesto que yo puedo grabar infinidad de veces el video, ¿sí? Y permite la ordenación de los planos, las secuencias, en un proceso de lo que se denomina edición, es decir, yo elijo cómo organizar narrativamente ese mensaje audiovisual. El video es un medio excepcional para la observación y el análisis y la corrección inmediata de la acción del profesor. ¿En qué sentido? Es un medio de expresión, es decir, que yo puedo estar permanentemente revisando los temas que di. Puede convertirse en un medio de expresión y aprendizaje en manos de los estudiantes. Yo le puedo pedir a los estudiantes que ellos mismos generen materiales y vayan enviando sobre un tema. Siempre de 1 minuto, por esto que yo les mencionaba, las redes sociales tienen un margen de compresión de audiovisual que es de 1 minuto. Si ustedes intentan subir, por ejemplo, un video al muro de Facebook, el tiempo que les permite de compresión es de 1 minuto. Si ustedes van a mandar un video por WhatsApp, lo más recomendable es que sea 1 minuto por el peso mismo de ese video. Lo mismo en Instagram. El video entonces es un complemento curricular, ¿sí? Y ayuda mucho en este contexto de enseñanza a distancia, que es lo que estamos haciendo todos. El video sirve para la divulgación, ¿sí? Y es un aliado del docente. Ofrece posibilidad de parar la imagen, volver atrás, revisar aquello que no haya quedado claro, adecuar el ritmo de la observación y repetición de contenidos, por ejemplo. Ofrece visualización de aquellos puntos de la clase que presenten dificultades de comprensión o retención, que por ejemplo el estudiante tenga. Sirve también como elemento para ilustrar una explicación, motivar al estudiante que está registrando procesos, por ejemplo, en su casa, ¿sí? En este sentido, voy a subir un poquito la barra, es importante comprender que las palabras tienen un correlato en el lenguaje audiovisual, ¿sí? Perdón. Dice entonces, las imágenes y los sonidos significan, por lo tanto, esta selección de imágenes y sonido tiene que estar planificada. Nosotros tenemos que pensar en qué momento va cada ilustración y cada sonido, ¿sí? Para grabar necesitamos un dispositivo, que puede ser un teléfono, como les mostré, que capture imagen y sonido. Pensar qué se va a decir, qué se quiere comunicar, qué tema va a desarrollar y cómo sintetizarlo. Por lo tanto, ahí viene una tarea que tiene que ver con el guión, ¿sí? Ustedes en la formación docente seguramente en las prácticas les habrán propuesto trabajar en el guión de la clase, ¿sí? Bueno, para grabar un video nosotros también tenemos que armar un guión. Tenemos que pensar el tema que vamos a trabajar, una introducción, un desarrollo y un desenlace. Antes de grabar, el profesor piensa qué va a decir, cómo lo va a decir, cómo lo va a ilustrar, y así escribirlo para después guiarse.
Se puede grabar también una clase expositiva en la que el docente durante determinado periodo de tiempo desarrolla un concepto. Se puede pensar, digamos, en la ilustración a través de objetos que se tengan en el propio hogar, en la propia casa, dibujos, ¿sí? Ilustraciones. Una vez escrito el guión, se pasa a los temas que se desarrollará y se prepara el espacio para registrar el video. Esto que yo les decía, ¿no? Todo, cuando uno graba un video, todo significa, ¿sí? Y preparar el espacio nos aconseja justamente pensar el entorno en el que vamos a grabar. Por ejemplo, el entorno puede distraer. Si hay mucha información, si el encuadre no es apropiado, el estudiante se va a distraer. En vez de prestar atención a lo que yo le estoy explicando, va a estar mirando qué hay detrás, va a estar observando si hay una ilustración, va a estar distraído. Sin embargo, si yo preparo un espacio neutro, por ejemplo, paredes de tonos claros, sin nada, el estudiante va a poder seguir mi exposición de una manera mucho más efectiva, ¿sí? Entonces, como no solo la imagen comunica, también tenemos que considerar el sonido. Hoy hablábamos justamente de la distorsión que implica el sonido permanente en el entorno. Tratemos de los docentes de buscar un espacio en el que no haya tanto ruido ambiente, en el que no se escuche el tránsito de un vehículo, la bocina, los perros ladrando, porque eso también distrae. En el dispositivo, en el teléfono celular, ustedes tienen los auriculares. El auricular siempre tiene a la altura del pecho el micrófono. Bueno, eso sirve muy bien para captar sonido. Tiene una muy buena definición. Pueden grabarlo directamente desde ahí. Aquel que, bueno, quiera hacer un video más profesional, puede también comprar un micrófono corbatero, por ejemplo. Pero bueno, estamos hablando de captar mucho más profesionalmente la fidelidad del sonido. En este caso, lo recomendable es que no se pongan en gasto, ¿sí? La luz, bueno, la luz es un elemento fundamental, tal como les expliqué hoy cuando empezamos a hablar del video. El video se graba por impulsos eléctricos de luz y sombra, ¿sí? Los píxeles se van registrando por luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra. Por eso, si por ejemplo ustedes ven un registro de menor calidad de iluminación, lo que van a ver es una imagen menos nítida, ¿sí? Hoy mismo acá en esta videoconferencia que estamos teniendo, cuando yo comencé a trabajar con ustedes, había más luz día, entonces ustedes me veían de una manera más nítida, ahora está más oscuro. Lo que se propone para grabar, entonces, es que ustedes preparen el ambiente, tengan en claro que hay dos fuentes de luz, la fuente de luz natural, que vendría a ser el sol, y la fuente de luz artificial, que son las lámparas, las luces que nosotros podamos agregar de la energía eléctrica, ¿sí? Lo ideal, si ustedes trabajan con luz día, siempre la luz de frente. Si van a salir a grabar, por ejemplo, un video en el patio de sus casas, la luz de frente. Si el sol está ahí, yo nunca me pongo de espaldas. Si la luz está arriba, trato de que no me dé del todo de manera cenital, porque si no voy a obtener solamente zonas de sombra en la cara. Y eso dificulta la comunicación, ¿sí? En el caso de que trabajen con luz artificial, agreguen, por ejemplo, una lámpara, un velador, una pantalla, pero siempre de frente, porque lo que más importa en la comunicación es que el rostro de ustedes esté iluminado, ¿sí? En caso de que trabajen afuera, bueno, verificar el tema de las luces y sombras. Seguramente en este contexto de tantas videoconferencias que hemos tenido desde que comenzó la pandemia, ustedes habrán visto más de una vez que algunas personas tienen detrás, por ejemplo, una ventana. Bueno, ese es el peor error. Si uno se pone de frente, la luz que entra por la ventana nos ilumina. Si yo me pongo de espalda, lo que obtengo es una total zona de sombras de aquel hablante. Y eso distrae, hace que la comunicación sea menos efectiva, ¿sí? Planos que comunican. Acá ya empezamos a pensar en los planos. Dice, si los productos se van a reproducir en dispositivos que son de este tamaño, los primeros planos son fundamentales. ¿Por qué? Porque el primer plano cerrado, alrededor del rostro, que es como ustedes me están viendo a mí ahora, da sensación de cercanía, ¿sí? La cámara, como dispositivo, tiene que respetar la altura de los ojos. Fíjense que yo tengo mi computadora en este momento y acomodé para que la cámara esté a la altura de los ojos. ¿Por qué? Porque entonces, cuando yo les hablo a ustedes, si yo me acerco a la cámara, ustedes sienten que yo les estoy hablando a ustedes. Y esa
es una premisa fundamental. El que está del otro lado tiene que sentir que ese mensaje está siendo dirigido para ellos, ¿sí? Para que el interlocutor sienta esa proximidad y esa comunicación real, ¿sí? El plano medio, bueno, el plano medio es un aliado para las explicaciones. Hemos visto que muchos docentes, por ejemplo, han montado en sus propias casas espacios en los que, bueno, pusieron una pizarra, el plano medio les ofrece más aire, ayuda a describir, pero siempre tienen que tener en cuenta de, por más que ustedes estén trabajando en una pizarra, darse la vuelta y dirigir la mirada a la camarita para entablar esa relación con el interlocutor, que el interlocutor entienda que le estamos explicando a él, que estamos conversando con él, ¿sí? El plano entero, bueno, el plano entero es de mucho uso porque va desde el borde de la cabeza hasta el borde de los pies y todas las extremidades, y sirve, por ejemplo, para mostrar ejercicios físicos, ¿sí? En este sentido, los profesores que dan expresión corporal o educación física usan mucho el plano entero. Acá lo que sí hay que tener en cuenta es los riesgos del plano entero, puesto que si ustedes acomodan el teléfono o el dispositivo en un lugar de mucho tránsito doméstico, pueden exponer situaciones que por ahí no sean apropiadas para una clase, ¿sí? Entonces, pensar muy bien el espacio en el que uno va a grabar un video. Un dato importante, siempre intentar que el dispositivo tenga estabilidad al momento de grabar. ¿Qué significa esto? No les estoy diciendo que vayan a comprar un trípode, por ejemplo, como lo hace la gente que trabaja en video profesional, pero intentar ubicar el teléfono en un soporte que esté lo más estable posible, ya que nada distrae más en una conversación que el movimiento permanente, ¿sí? Entonces, apoyen tranquilamente el teléfono, ya puede ser en unos libros, en lo que fuera, darle grabar y ahí recién comenzar la grabación, ¿sí? Para editar, bueno, acá me meto en nuestro mejor aliado, que es la Play Store, ¿sí? Esa posibilidad que nos ofrecen todos los teléfonos, ya sea Android o ya sea iPhone, en la Play Store, ustedes pueden bajarse herramientas para edición, ¿sí? Dice entonces, hay aplicaciones que son de manejo sencillo para editores no profesionales, basta con pensar previamente la combinación de las imágenes, ordenarlas, pensar la música, pensar los textos que les queremos agregar. Hay una cuestión que es fundamental, todas las aplicaciones tienen una barra de herramientas que cuenta con iconos, esto mismo que explicamos hoy cuando comenzamos el encuentro. Estos iconos permiten que nos guiemos, por ejemplo, si queremos poner un texto, si queremos verificar la tipografía, los colores, el tamaño de la tipografía, la música o efectos especiales. En este sentido, yo sé que ustedes me van a decir, bueno, pero nosotros no somos editores profesionales. Hay que amigarse porque todas las personas, los programadores que diseñaron estas apps, pensaron justamente la lógica de circulación para que uno probando e intentando varias veces pueda aprender a usarlo, ¿sí? Acá yo les ofrezco uno puntualmente que se llama Creador de Video, es una app que está en cualquier Play Store de Android o de iPhone. Ofrece una interfaz amigable de sencilla navegación con posibilidad de seleccionar imágenes o videos, se puede editar, cargar títulos, agregar música, elegir también el tamaño de la tipografía que le quieren dar, plantillas con diseño preestablecido. Y bueno, la recomendación más puntual que tengo es que uno aprende animándose, probando, combinando estrategias y animándose a editar, ¿sí? Otra app de edición se llama Quick, ¿sí? La app Quick es la más sencilla en cuanto a manejo porque ustedes seleccionan en la galería las fotografías que quieren editar o los videos que quieren editar, automáticamente con el simbolito más, la aplicación les ofrece el título que quieren poner, la música que le quieren poner o las plantillas de diseño que ya están prearmadas. Simplemente ustedes eligen la cantidad de fotografías, la música y ya les dan a editar y eso queda después guardado en la galería. Automáticamente lo pueden compartir. Fundamental, para comunicar a través de video,
tienen que tener, digamos, en cuenta que los primeros planos, como les dije hoy, acercan la altura de la cámara siempre a los ojos, los fondos neutros, los espacios lo más silencioso posible, digamos, colaborar, hacer una suerte de combinación también, si ustedes tienen imágenes para ilustrar, también el texto escrito, los títulos y subtítulos, ofrecen una mayor posibilidad de información que refuerza por ahí lo que ustedes están queriendo trabajar como contenido, ¿sí? Los subtítulos guían el mensaje y la música también siempre acompaña, entusiasma y le da ritmo a ese material que ustedes están tratando de producir, ¿sí? Bueno, hasta acá la presentación. Gracias por la atención de todos. La verdad que bueno, que fue un encuentro muy interesante. Espero que a todos les haya servido. No sé si está por ahí. Bien, sí, gracias Patricia. Patricia, yo fui anotando. ¿Se me escucha? Hay un nene que está llorando. Hay algunas consignas y algunos comentarios que hubieron en el desarrollo de lo que dijiste. Sí. Por ejemplo, una de las últimas, voy a hacer con las preguntas primero. Sí. ¿Qué herramientas sugerirías para una PC? ¿Herramientas en qué sentido? Pueden bajarse las mismas aplicaciones que están para Android, que están para iPhone, ustedes pueden bajarlas a la PC. Bien. Después, acá hay un tema, no sé si por ahí dice, ¿podemos grabar video a los chicos y publicar? Bueno, ahí hay una cuestión legal, que eso es lo que conversaba yo hoy cuando hablamos de trabajar en grupos cerrados, ¿sí? Por la ley de protección de los derechos del niño, ninguna cuestión vinculada a la identidad de menores, sus rostros o lo que fuera, puede ser publicado en redes sociales de comunicación masiva, ¿sí? Por eso la recomendación es, si trabajan con video, trabajen en grupos cerrados. Grupos de Facebook, por ejemplo, el administrador es el docente. ¿Qué quiero decir con esto? No se expone al niño o al joven a que ningún adulto que no sea el docente visibilice ese material, ¿sí? Ahí hay que tener como mucho cuidado con las cuestiones legales. Por ejemplo, para poder difundir una imagen de un niño, sea en una fotografía o en un video, uno tiene que contar con la autorización firmada de sus padres o tutores. Entonces, para evitar ningún tipo de problema legal, yo lo que les recomiendo es trabajen con grupos cerrados si es por redes sociales. No publiquen material de los niños en espacios en donde estos niños estén compartiendo con otros adultos, ¿sí? Por ejemplo, una premisa fundamental, si ustedes tienen redes sociales, no acepten estudiantes en sus redes sociales, porque ustedes tienen amigos que son de su edad, que por ahí hablan de temas que no son apropiados para un niño, o para un menor, o para un joven. En este sentido, nosotros como docentes somos tutores fundamentales de los derechos de estos niños y jóvenes, ¿sí? Entonces, no se expongan. Grupos cerrados, ¿sí? Grupo cerrado de WhatsApp, grupo cerrado de Facebook, grupo cerrado de Instagram, y sean ustedes los administradores. ¿Qué quiero decir con administrador? El que le da la opción de entrar, el que le da la opción de salir, y el que bloquea en caso de que esa persona que ingrese ustedes no la reconozcan como estudiante, ¿sí? Bien. Y si se va a publicar, tiene que tener una autorización del adulto mayor y un conjunto de protocolos, ¿sí? O sea, no exponerse a una situación que por ahí puede ser complicada. Por ahí pusieron la legalización, como si está reglamentado la utilización de las herramientas. Con esto yo quería decir algo que nosotros en CETERA hicimos una presentación. ¿Por qué? Porque la ley nacional no establecía el trabajo virtual con chicos que no estén en el superior, ¿sí? Estaba legalizado lo del superior, pero secundaria, primaria y el resto no estaba reglamentado. ¿Por qué? Porque el sistema no había una pandemia, o sea, nadie pensaba en una pandemia, entonces no lo reglamentaron. Ya está la ley, o sea que hay un instrumento legal ahí que ya te permite trabajar en este sentido, ¿sí? Y una cosa más,
por ahí para aclarar a los colegas que por ahí capaz no saben, pero también solicitamos que se reglamente la cantidad de horas del docente en este trabajo virtual. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que, aunque muchos por ahí dicen, los docentes ahora no hacen nada, pero la verdad es que trabajaban el triple, ¿sí? Trabajaban el triple en el sentido de que te llega el WhatsApp a cualquier hora, te mandan el videíto a cualquier hora, y a cualquier hora todo. Entonces, ahora hicimos la presentación a la provincia para que haya un instrumento legal que establezca horarios o especificaciones claras sobre cómo va a ser el trabajo del docente, ¿sí? Eso aclarando lo que preguntó la colega sobre si era legal o no lo virtual, ¿sí? Sí, Después, en el sentido de, fíjense, por ejemplo, perdón, Fabián, desde el momento en que los establecimientos disponen ya de plataformas que son virtuales, automáticamente esto adquiere categoría de legal porque está acreditando el proceso. correcto. Y en el caso de, por ejemplo, acá vi una de las preguntas también de que muchos padres no permiten que los niños tengan redes sociales. También es una posibilidad. En ese sentido, yo lo que les recomiendo como docente es conversen con los padres. Si los padres tienen, por ejemplo, Facebook y ustedes quieren crear un grupo de Facebook cerrado, que sea el padre el que incorpore a su niño a ese grupo cerrado de trabajo. ¿Por qué? Porque una realidad es que no todas las escuelas o los establecimientos de la provincia cuentan con plataformas, ¿sí? Y a veces esas tareas virtuales enriquecen mucho, porque pueden ir viendo, por ejemplo, las fotografías que va subiendo el compañero, puede ir viendo el video que haya armado el compañero, pueden estar las consignas por escrito ahí, pero bueno, en este contexto hay que establecer un diálogo. Si los padres no están de acuerdo con que los chicos tengan redes sociales, perfecto, pero pedirle al padre si puede él desde su propia cuenta introducir al chico en ese grupo de trabajo que yo estoy proponiendo como docente, ¿no? Una cuestión que coincido absolutamente con Fabián, yo le digo, Fabián, ustedes le dicen Chili, y a mí como que me da vergüenza decirle Chili porque lo conozco hace poco, pero ahora ya es mi amigo Chili. Este contexto que nosotros estamos transitando va a dejar un montón de cuestiones que revisar. Tal como dice Fabián, fueron a CETERA a plantear el trabajo docente. Claramente nuestro trabajo también tiene que ser reglamentado sobre la virtualidad y lo que implica. Porque fíjense, yo les estuve hablando a ustedes ahora casi 1 hora 13 minutos. Y ustedes van a decir, pero esta mujer está loca, yo no voy a poder hacer todo eso que ella propone. Porque fíjense, abre también al docente una dedicación de tiempo en la preparación de la clase que es el triple, ¿sí? El docente antes tenía al estudiante en el aula como una certeza. Uno llegaba al aula y el estudiante era esa persona que estaba ahí adelante mío. Ahora, el docente cada mañana tiene que levantarse a salir al encuentro de ese estudiante, a buscar a dónde está, a ver sus posibilidades de conectividad, a repensar la forma de que le llegue el material. Hemos visto infinidad de artículos en los periódicos, en los diarios, en los medios locales, de docentes que incluso viajan kilómetros para acercar un cuadernillo de contenido, para ver si su estudiante está bien, si necesita algo a la familia o lo que fuera. O sea, este contexto es realmente una oportunidad de pensar muchas cuestiones desde lo legal, desde lo normativo, desde lo pedagógico, desde lo didáctico, pero lo importante es que no tenemos que desanimarnos, tenemos que seguir aprendiendo, seguir haciendo este tipo de encuentros colaborativos, porque lo poco o lo mucho que mi docente, colega me pueda aportar, suma, sirve. Yo estoy seguro que todos ustedes ahora no están igual que cuando comenzamos la charla. O sea, algo ya les habrá quedado que después van a pensar cómo implementarlo, van a pedirle quizás ayuda al hijo, al sobrino, al nieto, van a amigarse con la tecnología y eso es muy valioso. Entonces, coincido con Chili y a pensar los derechos también de los docentes que tanto como los médicos, como la policía, como los bomberos, estamos trabajando el triple. Bien, acá estoy, estoy contestando primero lo que ahora hay varias consultas nuevas. Por Bueno, ejemplo, por ahí hubo un comentario de que si se hubiese utilizado correctamente Conectar Igualdad, capaz íbamos hasta, o si no se hubiese cortado el plan,
capaz íbamos a estar mejor preparados. No sabemos, capaz sí, capaz no, ¿no es cierto? Bueno, Pero pero hay esa es una una cuestión posibilidad. que yo quiero compartir con ustedes. O sea, no se olviden que nosotros atravesamos distintos periodos y en el periodo anterior, por ejemplo, se eliminó el Ministerio de Salud Pública. O sea, Bien. con eso ya les digo todo. Bueno, sí, y claro, otras preguntas que tienen que ver con el video, ¿sí? Por ahí, esa ya fue más o menos, respondiste más o menos. Después, muchos pedagogos hablan de capacidades y no de contenidos, Claro. actualmente, digamos. Sí, en ¿Sí? realidad, bueno, en este momento hay distintos paradigmas que conviven, ¿sí? Por ejemplo, en el Instituto Montoya, que es donde yo trabajo hace 14 años, nosotros dejamos de planificar por contenidos hace 2 años y empezamos a planificar por capacidades, ¿sí? Hablar de capacidades tiene que ver con que ya no se menciona el contenido específico que yo voy a desarrollar como docente, sino la competencia que el estudiante tiene que adquirir de acuerdo al perfil del egresado, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ustedes van al libro blanco de Carlos Escolari, ellos en España ya están planificando por proyectos, ¿sí? ¿Qué implica esto? Así como nosotros ahora estamos conversando, tratando de minimizar nuestro programa, nuestra planificación y poner solo el saber prioritario, en España ellos trabajan por proyecto. ¿Y esto qué implica? Que el estudiante trabaja en función de poder lograr un objetivo tangible, palpable, práctico y concreto. Y ahí volcar todas esas capacidades o todas esas aptitudes que va desarrollando con el aprendizaje, ¿sí? Yo Bien, creo que la educación a nivel nacional, y si la virtualidad permanece, va en camino de proponer planificaciones por proyecto, creo. Pero bien. bueno, como les digo, conviven distintos paradigmas. No se olviden que nosotros hace 10 años teníamos como una manera de planificar que era absolutamente normalista, dogmática, prescriptiva, en la que lo que venía de nación se tenía que adaptar a la jurisdicción, lo que la institución bajaba, el docente tenía que reproducir como loro y no había espacio para ser creativo. O sea, el programa o el plan de estudio era eso que se reproducía sin pensar siquiera el entorno o el contexto socioeconómico, ¿sí? Una de las cuestiones en las que la docencia ha progresado muchísimo es en federalizar los contenidos. ¿En qué sentido? A nosotros no nos sirve enseñarle a un estudiante lo mismo que se le enseña a un estudiante que vive en Capital Federal, ¿sí? El chico de la chacra no vive la realidad de un chico en Palermo, ¿sí? Y bueno, en ese sentido los docentes nos debemos un montón de discusiones que por suerte se están dando, porque tiene que ver justamente con esta formación situada de la que habla Vygotsky hace muchísimos años. Hacer un aprendizaje situado es hacerle comprender al estudiante que aquello que está aprendiendo le sirve para manejarse en su entorno, ¿sí? Y nada cobra más sentido que cuando uno dice el valor que tiene mi barrio, el valor que tiene mi ciudad, el valor que tiene el trabajo que hace mi papá o mi mamá, y reforzar eso, ¿no? Desde la escuela, como agente social de cambio, ¿sí? Bien. Después un comentario que decía que una propuesta capaz que es una buena opción son los mensajes de difusión en grupos de WhatsApp que Sí, les servía a esta colega para realizar su trabajo. Por ahí hay totalmente. otra pregunta interesante ahí que dice que muchas veces la familia no colabora en el proceso. Por ahí habría que ver si o la familia no colabora o puede suceder también, como dijiste en otro encuentro, que un papá tenga un celular y tenga 5 hijos. Claro. Habría que ver cuál es la situación ahí porque ahí sería complicado el desarrollo. Aparte, queridos colegas, ahí yo me pongo al lado de ustedes dándole fuerza y ánimo, porque fíjense cuál es la tarea. Yo estoy trabajando en el nivel superior, ¿no? Se supone que el estudiante que llega a las aulas de nivel superior ya toma decisiones de manera más independiente, pero muchas veces a ustedes, los que dan clase con niños pequeños o con jovencitos, vienen de familia cuyos padres no han tenido ningún tipo de formación. Entonces, hacerle comprender a ese adulto el valor de la formación de ese niño también es una tarea muy, muy difícil para el docente. La familia o el padre entiendan que esa continuidad tiene que ver con el cambio a futuro de ese chico,
las posibilidades de elección, de libertad, también son una tarea de concientización sobre el rol de la escuela como institución. Vuelvo a repetir, la escuela como agente de cambio social, o sea, estoy medio revolucionaria Chile y me calmo, ¿no? No, no, está bien. Esto es un sindicato. Esto es un sindicato acá. No estamos bien. No, y por ahí hay otra consulta. Alumnos, esta consulta, alumnos que no acreditan, ¿qué pasa? Por No ahí pasa hay una nada. resolución ya de evaluación. No pasa nada, gente, a calmarnos todos, a calmarnos todos. Hoy justamente yo hablaba porque llegó al establecimiento donde yo trabajo una resolución sobre las prácticas, ¿no? Las prácticas, los espacios de formación práctica. Y una de las cuestiones que todos tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos en medio de un proceso, nada sucede de la noche a la mañana. Así como hoy hablábamos de que cada estudiante tiene tiempos y ritmos y adecuaciones particulares y propias, todos nosotros los docentes estamos igual, o sea, no necesariamente todos le agarramos la mano a los 5 minutos al Zoom, aprendimos a hacer clases combinatorias, nos amigamos con... No, estamos haciendo lo que podemos, lo mejor que podemos. Entonces, se debe entender esto como un proceso. Sí es importante esto que mencionaba Anijovic, de ir llevando registro, ¿sí? Que ustedes tengan un registro de qué fue haciendo cada estudiante, si ha podido cumplir con las tareas que se consignaron, cómo les fue, qué tareas fueron necesarias repensar, releer, revisar, y no pasa nada. El segundo cuatrimestre nos vuelve a encontrar y podemos recuperar saberes, podemos volver a revisar lo que se dio. Aquel que está, yo veía justamente a una pedagoga que se llama Cándida Rodríguez, ella es de la Red de Educación Permanente de Uruguay, y en su exposición hace unas semanas ella decía claramente, los docentes también nos vamos a tener que sentar a pensar antes de regresar en el sujeto pedagógico post pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese estudiante que va a volver después del receso, va a tener distintas características. Nosotros vamos a tener un estudiante que pudo conectarse, pero no pudo hacer la tarea. Vamos a tener un estudiante que directamente no se conectó y no pudo hacer las tareas. Vamos a tener un estudiante que sí se conectó y sí siguió al día las tareas, que ese ya se transforma en un estudiante autónomo, un estudiante que pudo sortear estas dificultades en tiempo de pandemia. Y entonces cuando nosotros regresemos, vamos a tener que regresar con respuestas acordes a cada una de esas realidades. Fíjense otra vez lo que decía Fabián, el docente de manera sociocrítica, reflexiva, va a tener que estar pensando otra vez en esa formación situada con múltiples opciones, dándole la posibilidad a aquel que le costó un poquitito más, tratando de recuperar al que lo perdimos en el camino, pero también ofreciéndoles mayores propuestas de aprendizaje al que ya avanzó un casillero, ¿sí? Y en ese panorama vamos a estar todos. Por eso nosotros tampoco como docentes no podemos dejar de capacitarnos. Tenemos que aprovechar, hay un montón de capacitaciones que están online en este momento, gratuitas. Súmense, sigan aprendiendo, aprendan a manejar el celular, amíguense con la computadora, usen WhatsApp, usen las herramientas de la Play Store, porque son muchas herramientas que combinadas pueden como generar interés, entusiasmo, y ustedes mismos se van a sentir desafiados en volver a pensar sus aulas, ¿sí? Bien. Y después hay comentarios como muy linda la capacitación, excelente, etcétera. Por ahí agradecer a todos por haber escuchado. Patricia, te cuento que hubo muchísima gente que no se pudo incorporar, ¿sí? Ya le mandamos un comunicado y le estamos reprogramando el encuentro, si todavía lo quieren hacer, para la Bueno, semana que viene, así que si ustedes quieren avisarle a los compañeros ahí que no pudieron incorporarse, ya tendremos la posibilidad de hacerlo la semana que viene y le hemos pedido disculpas, ¿sí? yo voy a Saludarlos revisar. a todos, espero que les haya servido, espero que sirva para pensar. Acá la idea no es imponerles nada, simplemente darles herramientas para que ustedes puedan pensar su práctica, su trabajo diario y tratar de hacerlo lo mejor posible en este contexto que, como dijo Patricia, todos estamos aprendiendo,
fíjense, casi la mitad de los colegas que tenían que estar hoy acá no pudieron hacerlo, nosotros también hemos aprendido de esto, así que vamos a ir desarrollando lo mejor posible. Te agradecemos, Patricia, el curso, a todos los colegas, les deseamos a los que son padres, feliz Día del Padre el fin de semana, y a las mujeres que tienen por ahí a sus padres o a sus maridos, a quien sea, desearles que pasen un hermoso encuentro, en lo posible dentro de la cuarentena, traten de no romper mucho la cuarentena, y estar a disposición de ustedes y seguir pensando la escuela pública así, ¿no es cierto? Con capacitación, con ponerle el mejor esfuerzo, y saber que somos seres humanos, que nos vamos a equivocar, pero de los errores también vamos a aprender muchísimo, y eso es bueno, ¿sí? Un abrazo a todos, quedamos a disposición, les agradecemos la presencia, y bueno, los materiales, la última pregunta que quería contestar, están en la página de UDPM online, ahí ya un colega publicó bien el link, y la grabación de este encuentro también va a estar para el día viernes, ¿sí? Así que un abrazo a todos, y nos vemos. Gracias. Bueno, gracias a todos, y espero que les sirva lo que compartimos. Les pido disculpas con respecto a los que no pudieron entrar. Yo voy a revisar ahora la disponibilidad de Zoom, porque supuestamente más de 100 personas podían estar. Me dice Fabián que muchos quedaron afuera. Me hago cargo absolutamente, les pido disculpas, y bueno, vamos a tener más oportunidades de encontrarnos. Les mando un abrazo a todos los papás del grupo, y bueno, muy honrada de compartir con colegas este momento de reflexión. Ánimo, no bajen los brazos, vienen ahora los exámenes, fuerza para todos, a corregir con ganas y a cuidarnos mucho, que el virus no va a doblegar a los docentes. Gracias, Chili, nos vemos luego. Nos vemos, abrazo a todos. Gracias.